Capítulo 1. El silencio antes de la batalla. El aroma a canela y piloncillo, un perfume dulce y ancestral, danzaba en la pequeña cocina de Elena, envolviéndola como un abrazo familiar. Era el olor de casa, el olor de seguridad, el olor del arroz con leche que burbujeaba suavemente en la estufa. Afuera, el sol de la tarde de la Ciudad de México derramaba una luz dorada y espesa sobre las calles empedradas de Coyoacán. La luz se filtraba a través de las hojas de las imponentes jacarandas, pintando mosaicos de luz y sombra en la acera desgastada por el tiempo. El grito melódico de un vendedor ambulante, elotes y esquites, guerita, pásele, se mezclaba con la risa lejana de los niños en el jardín centenario y el zumbido constante de la metrópoli que vivía y respiraba alrededor de su pequeño refugio. Para un observador casual, la escena era un retrato de la tranquilidad doméstica, una isla de paz en la vastedad caótica de la ciudad. Pero por dentro, las paredes de estuco pintadas de un amarillo vibrante parecían cerrarse sobre Elena, el aire pesado con un miedo silencioso y abrumador que se había instalado en su pecho hacía 3 días. Mateo, su nieto de 7 años, estaba sentado a la mesa de madera rústica que había pertenecido a su propia madre. La lengua asomaba por la comisura de su boca, una señal de su profunda concentración mientras deslizaba un lápiz de color sobre el papel. Su cabello, oscuro, liso y espeso, caía sobre su frente, una copia exacta del de su padre. El corazón de Elena se contraía con una mezcla de amor y dolor cada vez que notaba el parecido. Era como tener un fragmento vivo de su hijo, Carlos, allí con ella. Una bendición que reabría la herida a cada mirada. Ella removía el arroz lentamente, la cuchara de madera girando en círculos metódicos e hipnóticos. Cada vuelta era una súplica, una oración no dicha. Dios mío, no permitas que se lo lleven. Por favor, no me lo quites. Es todo lo que me queda. Hacía exactamente 3 días, el cartero le había entregado el sobre. Un papel grueso, de color marfil, con el logotipo en relieve de un prestigioso bufete de abogados de la Avenida Reforma. Las palabras impresas en una fuente fría y corporativa eran como fragmentos de vidrio en su alma. Sofía, su nuera y madre de Mateo, estaba solicitando formalmente la custodia total y exclusiva del niño. La petición, redactada por un extraño que nunca la había visto, la describía como una mujer de edad avanzada, con recursos financieros precarios y sin la capacidad física o mental necesaria para proveer los cuidados adecuados a un niño en plena fase de desarrollo. Cada frase era un golpe calculado, un arma diseñada para despojarla de su dignidad, para convertirla en una caricatura de abuela senil e incompetente. Elena tragó saliva, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba. No podía llorar. No delante de Mateo. Para él, ella necesitaba ser la roca, la fortaleza inquebrantable que siempre había sido. Desde aquel día terrible, 2 años atrás, cuando una llamada telefónica en medio de la noche le robó a su hijo, ella y Mateo se habían convertido en arquitectos de un nuevo mundo. Un santuario construido sobre las ruinas del dolor, cuyos cimientos eran rutinas, amor incondicional y los recuerdos de Carlos. Las mañanas comenzaban con el olor a café de olla y el sonido de la voz somnolienta de Mateo narrando sus sueños fantásticos. Las tardes se llenaban con el desafío de las tareas de matemáticas en la mesa de la cocina, seguidas de paseos al mercado de Coyoacán, donde conversaban con los vendedores que los conocían por su nombre y elegían el aguacate más perfecto o el queso Oaxaca más fresco. Las noches, sus favoritas, terminaban con historias. Leyendas sobre el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, cuentos que su abuelo le había contado bajo un cielo estrellado en Oaxaca y que ahora ella pasaba a su bisnieto, manteniendo viva la cadena de su herencia. Era un universo pequeño, cosido con sencillez y afecto. Un universo que Sofía raramente habitaba. Tras la muerte de Carlos, Sofía pareció hundirse en un luto que la aisló de todo, principalmente de su propio hijo. Se sumergió en el trabajo, diciendo que necesitaba construir un nuevo futuro. Sus viajes a Monterrey se hicieron más largos y frecuentes. Sus visitas a Mateo eran esporádicas, eventos coreografiados llenos de regalos caros y promesas brillantes.
Lo llevaba a fines de semana en hoteles con piscinas en la azotea, le compraba las consolas de videojuegos más recientes y ropa de diseñador que parecía fuera de lugar en el parque del barrio. Y cada vez que lo traía de vuelta, Mateo regresaba diferente. Más silencioso. Con una mirada confusa que partía el corazón de Elena. Era como si volviera de un planeta extranjero y necesitara tiempo para readaptarse a la gravedad de su mundo real. Abuela, la voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. Él levantó orgullosamente su dibujo. 3 figuras de palitos ocupaban la hoja. Una era alta, con una sonrisa que iba de oreja a oreja. Este es papá, dijo, su dedo pequeño tocando la figura. A su lado, una figura más pequeña sostenía su mano. Este soy yo. Y a su lado, la tercera figura tenía el pelo dibujado en pequeños círculos grisáceos. Y esta eres tú, con tu pelo de nube. Elena forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. El calor del elogio infantil luchaba contra el frío en su estómago. Quedó hermoso, mi amor. Pero, ¿y tu mamá? ¿Dónde está ella en el dibujo? La expresión de Mateo cambió instantáneamente. La alegría se evaporó, dando paso a una seriedad desconcertante para un niño de su edad. Bajó el dibujo y miró el papel como si lo hubiera traicionado. No cabía, murmuró, casi inaudiblemente. Luego, tomó el lápiz de color negro y comenzó a garabatear ferozmente sobre el espacio en blanco restante, cubriéndolo con líneas oscuras y agresivas, como si estuviera tratando de borrar una presencia invisible. Esa era la cruda verdad. Sofía no cabía en su mundo. No por falta de espacio, sino porque nunca se esforzó por encontrar su lugar. Y ahora, de repente, no solo quería un lugar, quería demoler el mundo entero para llevarse consigo el único pilar que sostenía el universo de Elena. Aquella noche, el silencio de la casa era un zumbido en los oídos de Elena. Mateo dormía, su respiración suave y rítmica era el único sonido que puntuaba la quietud. Sentada en la sala de estar mal iluminada, miraba fijamente el sobre del abogado sobre la mesa de centro. La luz amarillenta de un poste de la calle atravesaba la cortina de encaje, proyectando patrones fantasmagóricos en el suelo de baldosas. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número de Isabel, su vecina y confidente desde hacía más de 30 años. ¿Elena? ¿Qué pasó? Son casi las 10 de la noche. La voz de Isabel, generalmente cálida y llena de vida, estaba teñida de preocupación. Recibí los papeles, Isa. Es oficial. Inició el proceso. La audiencia es la próxima semana. La voz de Elena era un susurro frágil, a punto de quebrarse. Del otro lado de la línea, el silencio fue pesado. Elena podía imaginar a Isabel negando con la cabeza, sus labios apretados en desaprobación. Esa mujer no tiene una pizca de vergüenza, dijo Isabel finalmente, su voz baja y cargada de indignación. Después de 2 años usándote como niñera gratuita, ¿ahora se acuerda de que tiene un hijo? ¡Qué descaro! Dice que soy demasiado vieja, Isa. Que mi casa no tiene las condiciones adecuadas. Que estoy alienando a Mateo, envenenándolo contra su propia madre, recitó Elena, las acusaciones de Sofía dejando un sabor amargo en su boca. La humillación era profunda. Recordó la última llamada de Sofía, una semana antes de la llegada de la carta. La voz de su nuera era fría como el acero. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo, vieja manipuladora? Lo has obligado a odiarme. Ahora, yo lo obligaré a elegir. Vamos a ver a quién prefiere un juez. ¿A una abuela que vive de una pensión miserable o a una madre con una carrera exitosa? Que Dios la perdone, porque yo no sé si puedo, murmuró Isabel. ¿Y qué vas a hacer, amiga? ¿Tienes un abogado? Elena cerró los ojos. La palabra abogado sonaba como un lujo de otro mundo. Voy a buscar a la Defensoría Pública mañana. No tengo cómo pagar uno particular. Miró en dirección a la puerta del cuarto de Mateo. La visión de su nieto durmiendo, seguro y en paz, alimentó una llama dentro de ella. Pero voy a luchar, Isa. Juro por Dios que voy a luchar. Le hice una promesa a Carlos el día que se fue. Sostuve su mano y le juré que cuidaría de su niño. Y yo no rompo mis promesas. Los días que siguieron hasta la audiencia fueron un borrón de ansiedad y preparativos febriles.
Una tensión casi visible flotaba en el aire de la casita amarilla. Elena se esforzaba por mantener la rutina, la apariencia de normalidad, pero Mateo era un niño sensible e intuitivo. Sentía la angustia de su abuela como los animales sienten la aproximación de un terremoto. Se convirtió en su sombra, siguiéndola de habitación en habitación, su manita buscando frecuentemente la de ella o el borde de su delantal. Comenzó a hacer preguntas que eran como pequeños cuchillos en el corazón de Elena. Abuela, ¿es verdad que en Monterrey las casas tienen escaleras eléctricas adentro? Preguntó una tarde, mientras ayudaba a doblar la ropa lavada. Elena se detuvo, con una sábana doblada en sus manos. No, mi amor. Creo que estás pensando en los centros comerciales. ¿Por qué la pregunta? Mamá dijo que me iba a comprar una casa así, con una piscina en el techo y un cine solo para mí. La miró, sus grandes ojos oscuros, los ojos de Carlos, llenos de una confusión que la desarmaba. Pero, los perros de la calle no podrían entrar a beber agua en la piscina, ¿verdad? Y don Ramiro, el heladero, no pasa por allá. Ya no podría comprar helado de grosella. Elena sintió un alivio doloroso. Él todavía veía el mundo a través de lentes de inocencia y bondad. Se arrodilló frente a él, dejando la sábana a un lado. Sostuvo sus pequeños hombros, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la camisa. Mateo, escúchame con atención. Tu mamá te quiere y quiere darte muchas cosas bonitas. Pero lo que tenemos aquí, nuestra casa, nuestros amigos como don Ramiro, eso también es muy valioso. Y no importa lo que pase, no importa lo que nadie diga, yo siempre estaré aquí para ti y te querré más que a todas las estrellas del cielo. Y voy a luchar con todas mis fuerzas para que nos quedemos juntos. ¿Me entiendes? Él asintió, pero ella vio la sombra de la duda titilar en su mirada. Sofía no solo estaba ofreciendo juguetes y lujo, estaba vendiendo un sueño, un mundo brillante y moderno. La batalla no se libraría solo en los fríos pasillos de un tribunal. La guerra más crucial se estaba librando allí mismo, en el corazón vulnerable de un niño de 7 años, dividido entre dos mundos. La noche antes de la audiencia fue la más larga y silenciosa de la vida de Elena. El sueño era un extraño que se negaba a visitarla. Cada crujido de la vieja casa, cada ladrido de un perro lejano, parecía amplificado, haciendo eco en su mente junto con sus peores inseguridades. ¿Y si el juez miraba sus manos arrugadas y solo veía debilidad? ¿Y si miraba su casa sencilla y solo veía pobreza? La frase de Sofía, cruel y calculada, volvía sin cesar. Yo lo obligaré a elegir. ¿Qué clase de madre pondría una carga tan abrumadora sobre los hombros de un niño? Incapaz de quedarse quieta, se levantó. Las baldosas de barro estaban frías bajo sus pies descalzos. Caminó de puntillas hasta el cuarto de Mateo. La luna llena, un disco de plata en el cielo de terciopelo, derramaba su luz por la ventana, iluminando el rostro dormido de su nieto. Parecía tan pequeño, tan indefenso en su cama, abrazado a un jaguar de peluche raído llamado Carlos, en honor al padre que apenas había conocido. Un mechón de pelo caía sobre su frente, y ella lo apartó con un toque tan ligero que fue como el posarse de una mariposa. Él se movió, murmurando algo en su sueño, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. En ese momento, observando la paz inocente en su rostro, la promesa que le había hecho a su hijo moribundo se transformó de un recuerdo doloroso en un fuego consumidor en sus venas. Esto no se trataba de su edad o su pensión. No se trataba de las paredes agrietadas o los muebles antiguos. Se trataba de amor. Un amor que había aprendido a sobrevivir, a florecer en las cenizas de la tragedia. Un amor que había construido un hogar donde antes solo había un vacío. Un amor que Sofía, con sus trajes caros y su ambición de acero, parecía haber olvidado cómo sentir. Elena se inclinó y depositó un beso suave en su frente. El olor de su cabello, una mezcla de champú de manzanilla e infancia, llenó sus pulmones. No voy a renunciar a ti, susurró en la quietud de la habitación. Nunca voy a renunciar. Al volver a la sala, sus ojos se posaron en una fotografía descolorida en la pared. Era del bautizo de Mateo. Carlos, joven y vibrante, sostenía al bebé en sus brazos con una sonrisa que iluminaba todo su ser. Sofía estaba a su lado, sonriendo a la cámara, una sonrisa perfecta, pero sus ojos parecían distantes,
ya enfocados en un horizonte donde ni su esposo ni su hijo parecían estar. Y Elena estaba allí, al lado de su hijo, pero no miraba a la cámara. Su mirada estaba fija en el pequeño bulto en sus brazos, una expresión de devoción pura, atemporal e incondicional. Mañana, un extraño vistiendo una toga negra, alguien que no conocía sus historias, sus risas o sus lágrimas, decidiría el destino de su mundo. Mañana, todo por lo que había luchado y vivido en los últimos 2 años podría ser arrancado de sus manos. Sofía la acusó de forzar una elección, pero la verdad era que Elena jamás infligiría tal crueldad a Mateo. La elección, al final, no era de él. Estaba en manos de un sistema que valoraba la estabilidad financiera y la juventud por encima de todo. Y esa era la verdad que la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Se hundió en su sillón gastado, observando las primeras y tímidas luces del amanecer comenzar a diluir la oscuridad de la noche, preparando su espíritu cansado, pero inflexible, para la batalla de su vida. Capítulo 2. El peso del juicio. El día de la audiencia amaneció envuelto en un manto gris y apático. El cielo de la Ciudad de México, generalmente de un azul vibrante e intenso, parecía haberse desvanecido de todo color, reflejando el vacío en el corazón de Elena. Una llovizna fina y persistente, ese chipichipi melancólico que parece penetrar más en el alma que en la ropa, caía incesantemente. Las gotas de agua se deslizaban por los cristales de la ventana de la cocina, distorsionando el mundo exterior, transformando las bugambillas de colores vivos en borrones de rosa y púrpura. Era como si la propia ciudad estuviera llorando con ella. El sonido de la lluvia era un tamborileo monótono en el techo de lámina, un reloj implacable marcando los segundos que la acercaban al abismo. El sueño no la había visitado, la noche había sido una larga vigilia, pasada en el sillón gastado, con las cuentas de un rosario de madera deslizándose por sus dedos temblorosos, un consuelo frágil contra la tormenta que se agitaba dentro de ella. Con los primeros rayos de una luz pálida y acuosa infiltrándose en la sala, se levantó. Su cuerpo, un mapa de dolores y tensiones, protestó. El primer paso, alejarse de la seguridad de su sillón, fue el más difícil. En silencio, fue al cuarto de Mateo. Él dormía el sueño profundo de los inocentes, el rostro perfectamente sereno, ajeno al cataclismo inminente que amenazaba con destruir su pequeño y seguro universo. Por un largo y doloroso momento, Elena se quedó allí, parada, solo observándolo. Memorizó la curva suave de sus pestañas oscuras contra la piel color oliva, la manera en que sus labios se entreabrían en un suspiro casi inaudible, el movimiento rítmico de su pecho subiendo y bajando bajo la manta de franela con dibujos de dinosaurios. Es por él. La frase se formó en su mente, no como un pensamiento, sino como un juramento, una capa de acero solidificándose sobre el miedo que la consumía. Todo lo que hago, todo lo que soy, es por él. Lo despertó con la ternura de siempre, un beso suave en la frente que olía a infancia. Buenos días, mi rey, susurró, su voz un esfuerzo hercúleo por sonar normal, incluso alegre. ¿Recuerdas que hoy tenemos un paseo importante? Mateo se sentó en la cama, frotándose los ojos somnolientos. ¿Un paseo? ¿A dónde vamos, abuela? Vamos a ver las ardillas en el parque de nuevo. El corazón de Elena se contrajo. No, mi amor. Hoy vamos a un lugar diferente, en el centro. Un edificio muy, muy grande. Tenemos que hablar con una persona importante que nos va a hacer algunas preguntas, explicó, cada palabra elegida con el cuidado de quien camina por un campo minado. Por eso, quiero que te pongas tu mejor ropa. Esa camisa de cuadros azul, la que papá te dio en tu último cumpleaños. La mención de su padre iluminó el rostro de Mateo. Mientras él se vestía, con una seriedad infantil, abotonándose los botones con sus dedos torpes, Elena fue a la cocina. El olor a huevos revueltos con chorizo, normalmente el aroma de mañanas felices, hoy parecía artificial, casi un insulto. Preparó el plato de Mateo y se sentó a la mesa, pero la comida no pasaba por su garganta. Cada bocado era como tragar arena. Mateo, sin embargo, comió con el apetito saludable de un niño, hablando sin parar sobre un sueño que había tenido con su padre. En él, los dos volaban sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en una cometa gigante, hecha de papel de seda de colores como las que vendían en Coyoacán. Elena escuchaba,
forzando sonrisas y asentimientos, mientras por dentro, su alma se desintegraba. ¿Cómo podría proteger la pureza de ese mundo onírico de la realidad fría y burocrática a la que lo estaba arrastrando? Para la batalla que se avecinaba, Helena eligió su armadura, un vestido sencillo, de color azul marino, con pequeñas flores bordadas a mano en el cuello. Era el mismo vestido que había usado en la boda de Carlos y Sofía. En ese entonces, las flores parecían un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Hoy, parecían increíblemente frágiles. Se peinó el cabello, una mezcla de plata y noche, y lo recogió en un moño apretado y severo en la nuca. Al mirarse en el espejo agrietado del pasillo, vio el reflejo de una mujer sitiada. Los surcos de preocupación en su frente y alrededor de sus ojos parecían haberse profundizado durante la noche. Pero detrás del cansancio, sus ojos, oscuros y penetrantes, ardían con una chispa de desafío. No era la caricatura frágil que la petición de Sofía había pintado. Era una leona protegiendo a su cría. Y hoy, lucharía con todas sus garras. Isabel, fiel como siempre, llegó puntualmente a las 8. Su presencia era una bocanada de aire fresco en la atmósfera sofocante de la casa. Abrazó a Helena con fuerza en la puerta, un abrazo que transmitía fuerza y solidaridad. «¿Estás lista, amiga?», susurró en su oído. Helena solo asintió, las palabras atrapadas en su garganta. «Yo me quedo con Mateo en el pasillo, no te preocupes», dijo Isabel, ya agachándose para sonreírle al niño. «Vamos a buscar una máquina de dulces y tal vez te cuente una historia sobre un pirata que tenía miedo del agua. No es bueno que entre y escuche todas esas mentiras maliciosas». El trayecto hasta el Tribunal de lo Familiar, en la Avenida Juárez, fue una tortura silenciosa. El tráfico matutino de la Ciudad de México era un monstruo de metal y frustración, un caos de bocinas impacientes y motores ruidosos que hacían eco del desorden en la mente de Helena. Mateo, ajeno a la tensión, miraba por la ventana, sus ojos abiertos de fascinación por la jungla de concreto, por los edificios que parecían arañar el cielo gris. Helena, por su parte, sentía que las paredes del viejo coche de Isabel se cerraban sobre ella. Con cada semáforo, con cada cuadra vencida, su corazón latía más descontroladamente en su pecho. Cuando finalmente llegaron, el edificio del tribunal se alzó ante ellos como un monstruo de concreto y vidrio ahumado, impersonal, imponente y frío. «Ten fe, Helena. Reza con toda tu fuerza», dijo Isabel, apretando su mano una última vez, un gesto que era a la vez una bendición y un adiós. «Recuerda quién eres. Recuerda el amor que te mueve». Helena observó a Isabel alejarse por el pasillo, de la mano de Mateo, y sintió una ola de soledad tan profunda que casi la derriba. Respirando hondo, entró. El interior del tribunal era aún más gélido que el exterior. El aire era enrarecido y olía a desinfectante, papel viejo y desesperación silenciosa. El sonido de sus zapatos modestos resonaba en el piso de mármol pulido, un sonido pequeño y vulnerable en medio de la vastedad del lugar. Personas con rostros tensos y sombríos pasaban a su lado, cargando carpetas que contenían los escombros de sus vidas. Encontró la sala de audiencias número 7 y se sentó en un banco de madera incómodo, el barniz frío y duro contra su espalda. Y entonces, la vio. Al otro lado del pasillo, Sofía parecía pertenecer a un universo diferente. Llevaba un traje sastre gris plomo, cortado con una precisión que gritaba dinero y poder. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y elegante, sin un solo pelo fuera de lugar. Su maquillaje, sutil e impecable, creaba una máscara de profesionalismo sereno. A su lado, estaba un hombre alto, de hombros anchos y una expresión severa, que sostenía un lujoso maletín de cuero. Sofía no parecía una madre en duelo, luchando desesperadamente por su hijo. Parecía una ejecutiva a punto de liderar una adquisición hostil. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció durar una eternidad. En los ojos de Sofía, Helena no vio dolor o incertidumbre, sino un brillo gélido de confianza, quizás incluso de triunfo. Fue Sofía quien desvió la mirada primero, con una indiferencia que fue como una bofetada en la cara de Helena. No se acercó, no saludó, no preguntó por Mateo. Se dio la vuelta y continuó conversando en voz baja con su abogado, como si Helena fuera solo un detalle insignificante en el escenario. La defensora pública de Helena,
La joven licenciada Ramírez llegó unos minutos después, jadeante, con una pila de carpetas en los brazos. A pesar de su apariencia sobrecargada, sus ojos transmitían una amabilidad que fue un bálsamo para el espíritu herido de Elena. «Señora Elena, ¿cómo se siente?», preguntó, sentándose a su lado y poniendo una mano reconfortante en su hombro. Como una gacela esperando la llegada de los leones, respondió Elena con una honestidad desarmante. La abogada ofreció una pequeña sonrisa triste. «Entiendo. Revisé su caso de nuevo esta mañana. La petición es un castillo de naipes construido con insinuaciones y medias verdades. La pintan como incapaz, pero los informes de la escuela de Mateo son nuestra muralla. Sus maestros lo describen como un niño feliz, curioso, empático y claramente bien cuidado. Esa es nuestra verdad, señora Morales. Y la verdad tiene un peso que el dinero no siempre puede mover. Solo hable con el corazón. Cuéntele al juez su vida». El momento llegó con la frialdad de una cuchilla. La puerta de la sala de audiencias se abrió y una oficial de justicia con una voz monótona llamó: «Caso 345, Sofía Reyes contra Elena Morales». El corazón de Elena pareció desplomarse en su estómago. Sus piernas flaquearon cuando se levantó, y se apoyó en el brazo de la licenciada Ramírez mientras entraban en la sala que decidiría su futuro. El ambiente era austero y opresivo. Las paredes, de un beige sin vida, parecían absorber todo el sonido y toda la esperanza. La bandera de México, colgada detrás de la silla del juez, era la única mancha de color vibrante. Sofía y su abogado, el licenciado Vargas, ya estaban sentados en la mesa de la derecha. Elena y su defensora, en la de la izquierda. La distancia entre las dos mesas parecía un abismo infranqueable. El juez, un hombre de mediana edad con hombros caídos y una expresión de cansancio crónico, entró. Todos se levantaron. Se sentó, hojeó una pila de papeles con una lentitud deliberada y, finalmente, levantó la vista, mirándolos por encima de sus gafas. «Estamos aquí para deliberar sobre la guarda y custodia del menor Mateo Morales Reyes. Abogado de la parte demandante, puede comenzar». El licenciado Vargas se levantó con una fluidez ensayada. Su voz era suave, aterciopelada, pero cada palabra era como una piedra pulida, pesada y precisa. Inició su argumentación pintando un retrato idílico de Sofía, una madre dedicada, una profesional de éxito que, tras un periodo de duelo comprensible, estaba ahora lista y ansiosa por ofrecer a su hijo la vida estable y próspera que se merecía. Describió en detalle el apartamento en Monterrey, la escuela bilingüe de élite, las oportunidades futuras. «Su señoría, mi clienta no busca disminuir el afecto que la abuela siente por su nieto», dijo Vargas, con un gesto magnánimo en dirección a Elena. «Estamos agradecidos por el papel que la señora Morales desempeñó en un momento de crisis familiar. Sin embargo, lo que iba a ser un arreglo temporal se ha convertido, por insistencia de la abuela, en una situación permanente y perjudicial para el desarrollo del menor. Mateo es un niño brillante. Necesita más que el cuidado bien intencionado, pero limitado, de una mujer que, con todo el respeto debido a su edad, ya no posee la energía ni los recursos para seguir el ritmo de las demandas de un niño del siglo XXI. La narrativa venenosa continuó. Habló de una dieta basada en costumbres anticuadas, una supervisión inadecuada que resultó en 2 accidentes domésticos menores, debidamente documentados, y una clara incapacidad para ayudar con las herramientas digitales esenciales para la educación moderna. El clímax de su crueldad fue cuando insinuó que Elena estaba saboteando activamente el vínculo entre madre e hijo, describiendo la renuencia de Mateo a hablar por teléfono con Sofía como un síntoma clásico y perturbador de alienación parental. Elena sintió que la sangre le subía a la cara. Cada palabra era una puñalada, una distorsión grotesca de la realidad. Los accidentes fueron una rodilla raspada en el parque y un resfriado que duró 3 días. Quería levantarse, interrumpir ese teatro de mentiras, gritar la verdad. Pero la mano firme de la licenciada Ramírez en su brazo era un ancla que la mantenía en su lugar. Y lo más alarmante, su señoría, dijo Vargas, bajando la voz a un tono confidencial y dramático, es la terquedad de la señora Morales en poner sus propias necesidades emocionales por encima del bienestar del niño. El amor, cuando no es controlado por la razón, puede convertirse en una fuerza egoísta.
Mi clienta, en su generosidad, ofreció un sustancial apoyo financiero para garantizar la comodidad de la abuela, para que la transición fuera suave. La oferta fue recibida con hostilidad. La señora Morales prefiere mantener a su nieto en un ambiente de innegable privación a permitir que alcance el futuro brillante que su madre, por derecho y por amor, desea proporcionarle. Se sentó. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el veneno de sus palabras. El juez miró a Elena, su expresión tan neutral que era imposible descifrarla. Licenciada Ramírez, su respuesta. La joven abogada se levantó. Su voz no tenía la arrogancia pulida de Vargas, pero poseía una firmeza y una claridad que imponían respeto. Su señoría, lo que acabamos de escuchar fue una obra de ficción. Una narrativa hábilmente construida para oscurecer un hecho simple e innegable. La demandante, Sofía Reyes, tras la trágica muerte de su esposo, priorizó su carrera y su vida personal, dejando a su hijo al cuidado de la abuela, la misma mujer que ahora se atreve a llamar inadecuada. Un hogar, su señoría, no se mide en metros cuadrados ni en límites de tarjetas de crédito. Un hogar se mide en abrazos, en estabilidad, en seguridad emocional. Y durante 2 años, el único y verdadero hogar de Mateo Morales Reyes ha estado en los brazos de su abuela, Elena Morales. Presentó sus documentos uno por uno, los informes escolares que elogiaban el desarrollo emocional y social de Mateo, cartas escritas a mano por los vecinos, testificando la devoción diaria de Elena, fotos que capturaban momentos de pura alegría, Elena empujando a Mateo en un columpio, los dos con las manos sucias de harina en la cocina, Elena leyéndole en el sillón gastado. No estaba describiendo una vida de lujo, sino una vida de amor. Luego, con voz firme, dijo, «Llamo a declarar a Elena Morales». El corazón de Elena dio un salto mortal. Con las piernas temblorosas, caminó hasta el estrado de los testigos. El camino pareció tener kilómetros. Prestó juramento, su voz casi un susurro. La licenciada Ramírez comenzó con preguntas amables, pidiéndole a Elena que describiera su rutina con Mateo. A medida que Elena hablaba, perdiéndose en los dulces recuerdos de lo cotidiano, su voz ganaba fuerza. Habló sobre el olor del desayuno, sobre la paciencia necesaria para enseñar la tabla del 7, sobre las bromas tontas que solo ellos dos entendían, sobre el ritual nocturno de contar las historias de sus antepasados. «Señora Morales», preguntó la abogada, «la señora Reyes alega que usted ha intentado poner a Mateo en su contra. ¿Cuál es su respuesta a eso?» Elena levantó la barbilla y miró directamente al juez, sus ojos encontrándose con los de él. «Esa es la mayor de las mentiras. Le digo a Mateo todos los días que su madre lo quiere, incluso cuando mi corazón está roto de rabia. Lo pongo al teléfono para que hable con ella, incluso cuando llora y dice que no quiere, porque un niño necesita a su madre. Pero un niño, su señoría, es más sabio de lo que pensamos. No entiende de carreras ni de nuevas vidas. Entiende de presencia y de ausencia. Y un juguete caro enviado por correo nunca va a reemplazar un beso de buenas noches, dado todas las noches». La sala quedó en silencio. Luego, fue el turno del licenciado Vargas. Se acercó a ella con la lentitud de un depredador, su sonrisa fina y condescendiente. «Señora Morales, usted vive exclusivamente de su pensión, ¿correcto?» «Sí. Una pensión que, según mis cálculos, la sitúa por debajo del umbral de la pobreza. ¿Es eso? Nunca pasamos hambre. Tenemos todo lo que necesitamos». «¿Lo que necesitan?», se burló. «¿Ropa de segunda mano? ¿Es consciente de que nunca podrá proporcionarle un viaje, ni siquiera para conocer el mar? ¿Qué lo está condenando a una escuela pública superpoblada cuando podría asistir a una institución de élite? Mi hijo, Carlos, el padre de Mateo, estudió en una escuela pública», respondió Elena, su voz cortante. «Y se convirtió en el mejor hombre que he conocido. La educación, licenciado, comienza en casa. Con valores. Con decencia. Con amor». Vargas se rió, un sonido bajo y desagradable. «El amor no paga un curso de mandarín, señora Morales. El amor no paga un seguro de salud de calidad. ¿No se da cuenta de que, al aferrarse a este niño de una manera tan egoísta, está saboteando activamente su potencial de vida?» «No me estoy aferrando a él de manera egoísta»,
La voz de Elena se elevó, temblorosa de indignación. Lo estoy cuidando. Estoy honrando la promesa que le hice a mi hijo en su lecho de muerte. Una promesa que Sofía escuchó. Le juré a Carlos que su hijo sería amado y protegido todos los días de su vida. Y ella no dijo una palabra. De hecho, pareció aliviada de que me dejara con la carga. Ah, entonces todo esto se trata de una promesa a un hombre muerto, y no de lo que es mejor para un niño vivo. Atacó, torciendo sus palabras. Es lo mismo, gritó, sintiendo que las lágrimas de frustración le ardían en los ojos. El abogado se volvió dramáticamente hacia el juez. Su señoría, como puede ver, la testigo es incapaz de separar sus propias necesidades emocionales y su duelo no resuelto del bienestar real del niño. Está actuando por despecho y resentimiento, no por lógica. Se volvió hacia Elena una última vez, el golpe final. La señora Sofía Reyes declaró que, en una conversación, ella le dijo que usted la estaba forzando a una situación en la que tendría que hacer que Mateo eligiera. ¿Dijo eso, sí o no? Elena sintió que la trampa se cerraba. Ella estaba gritando. Dijo muchas cosas. Es una pregunta simple, señora. ¿Sí o no? Dijo que usted la obligó a hacer que Mateo eligiera. No, dijo Elena, la desesperación haciendo que su voz fallara. Dijo que ella lo iba a obligar a elegir. Fue una amenaza. Vargas levantó las cejas en un gesto de falso asombro. Entiendo. La madre amorosa y exitosa que solo quiere lo mejor para su hijo, de repente lo amenaza con un trauma psicológico. Es una historia fascinante. No más preguntas, su señoría. Mientras Elena volvía a su silla, sentía que el peso de la derrota la aplastaba. La había destrozado. La había hecho parecer exactamente como la describía la petición. Una vieja sentimental, pobre, amargada e irracional. Miró a Sofía, cuyo rostro permanecía como una máscara de calma y confianza. La desesperación, fría y absoluta, se apoderó de Elena. Estaba acabado. Iba a perder a su niño. El juez carraspeó, rompiendo el tenso silencio. Se ajustó las gafas, su mirada pasando de los papeles a Sofía, y luego a Elena, deteniéndose en ella por un momento que pareció una eternidad. Tengo la petición, los informes, las fotografías y los testimonios. Sin embargo, siento que la pieza más crucial de este rompecabezas no está en esta sala. La voz de la persona que está en el centro de toda esta disputa. Hizo una pausa, y el corazón de Elena martilleó contra sus costillas, un pájaro atrapado tratando de escapar. Necesito hablar con el niño, anunció el juez, su voz resonando en la sala silenciosa. Oficial, por favor, traiga al menor Mateo Morales Reyes aquí. Excelente. La tensión ha alcanzado su clímax. Ahora, el destino de todos descansa sobre los hombros de un niño de 7 años. La sala del tribunal se convertirá en un escenario para la verdad más pura y simple. Capítulo 3. La voz del corazón. La declaración del juez cayó en la sala silenciosa con el peso de una piedra en un lago de aguas tranquilas. Necesito hablar con el niño. Oficial, por favor, traiga al menor Mateo Morales Reyes aquí. Las palabras, dichas en un tono tranquilo y factual, crearon ondas de choque que se propagaron instantáneamente por el ambiente austero. Para Elena, fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Un pánico helado le recorrió la espalda, un miedo más agudo y visceral que cualquier cosa que hubiera sentido hasta entonces. No, gritó una voz silenciosa en su mente. A él no. No lo pongan en medio de esto. Es demasiado cruel. Miró a la licenciada Ramírez, sus ojos suplicantes, pero la joven abogada solo le puso una mano firme en el brazo, un gesto que decía confía. Pero, ¿cómo podía confiar? El abogado de Sofía era un maestro de la manipulación. ¿Y si confundía a Mateo? ¿Y si el brillo de las promesas de Sofía había opacado la realidad de su amor sencillo? La idea de que su nieto, su pequeño Mateo, fuera forzado a verbalizar una elección, a diseccionar su propio corazón bajo la mirada de extraños, era una forma de tortura que no podía soportar. Al otro lado de la sala, la máscara de confianza serena de Sofía vaciló por primera vez. Por un breve instante, un destello de pánico genuino pasó por sus ojos, una contracción casi imperceptible en su mandíbula perfectamente delineada.
Se inclinó y susurró algo feroz al oído de su abogado. El licenciado Vargas, momentáneamente sorprendido, frunció el ceño e hizo un gesto vago con la mano, como si estuviera tratando de ahuyentar un insecto molesto. Claramente, esto no formaba parte de su plan de batalla meticulosamente elaborado. Un niño era una variable incontrolable, un testigo que no podía ser intimidado o deslumbrado por la retórica jurídica. La oficial de justicia, una mujer corpulenta con una expresión impasible, asintió al juez y salió de la sala. Los segundos que siguieron se arrastraron como horas. El único sonido era el zumbido bajo del aire acondicionado y la respiración colectiva de las pocas personas en la sala. Elena sentía las miradas de todos sobre ella, pero su atención estaba fija en la puerta de madera oscura. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético anunciando la llegada del momento más temido de su vida. Finalmente, la puerta se abrió. La oficial entró primero, seguida por Isabel, cuyo rostro estaba pálido y tenso. Y entre ellas, sosteniendo la mano de Isabel con fuerza, estaba Mateo. Se detuvo en la entrada, pequeño y abrumado por la escala del lugar. Para un niño de 7 años, la sala del tribunal debía parecer una catedral de un dios desconocido y severo. El techo era demasiado alto, las paredes de un beige opresivo, y los rostros de los adultos estaban todos vueltos hacia él, cargados de una intensidad que no podía comprender. Sus grandes ojos oscuros, los ojos de su padre, recorrieron la sala con una mezcla de miedo y curiosidad. Vio a su abuela, sentada con los hombros encorvados, su rostro un mapa de angustia. Luego, vio a su madre, erguida e impecable, pareciendo una figura de una revista, distante y poderosa. Apretó la mano de Isabel con más fuerza. El juez, cuyo nombre era Jorge Saldaña, observó la escena con una atención silenciosa. Vio la vacilación del niño, el temblor casi imperceptible en su mano. Con un suspiro que parecía llevar el peso de cientos de dramas familiares como aquel, hizo algo inesperado. Se quitó las gafas de leer, colocándolas cuidadosamente sobre la pila de papeles. Luego, bajó de su estrado elevado, un gesto que inmediatamente rompió la jerarquía opresiva de la sala. Caminó lentamente hacia Mateo, sus pasos suaves y deliberados, no como un juez, sino como un abuelo. Se agachó, poniéndose al nivel de los ojos del niño, un acto de respeto que hizo que la tensión en la sala disminuyera un poco. «Hola, Mateo», dijo, su voz sorprendentemente amable, despojada de cualquier tono judicial. «Mi nombre es Jorge. Soy la persona con la que necesitas hablar un poco. No tienes que tener miedo. Nadie aquí está en problemas. Solo queremos asegurarnos de que estás feliz y seguro. ¿Está bien para ti?» Mateo miró a Isabel, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. Luego miró a su abuela, que intentó ofrecerle una sonrisa, aunque el resultado fue más una mueca de dolor. Finalmente, asintió, un movimiento casi imperceptible. «Genial», dijo el juez Jorge. «Tengo una silla aquí cerca de mí. ¿Qué tal si te sientas en ella? Tu amiga Isabel puede quedarse allí mismo, si quieres». Señaló la silla de los testigos, que ahora, sin la pompa del interrogatorio, parecía solo una silla común. La oficial ayudó a Mateo a subir a la silla, que era demasiado grande para él. Sus pies se balanceaban a varios centímetros del suelo. El juez acercó una silla para sí mismo y se sentó de lado, frente al niño, creando una pequeña burbuja de intimidad entre ellos, de espaldas a los abogados y a las dos mujeres cuyos destinos dependían de esa conversación. «Entonces, Mateo», comenzó el juez, con un tono casual, «he oído que eres muy bueno para dibujar. ¿Es verdad?» Los ojos de Mateo se abrieron un poco de sorpresa. «Sí», susurró. «Me gusta dibujar monstruos y superhéroes». «Monstruos y superhéroes, qué genial», dijo el juez con una sonrisa genuina. «¿Quién es tu superhéroe favorito?» «Spider-Man. Porque cuida de su vecindario». «Una excelente elección. Es importante cuidar de nuestro vecindario», asintió el juez. «Y dime una cosa, ¿qué es lo que más te gusta hacer después de la escuela?» La simple pregunta pareció relajar a Mateo. Comenzó a hablar, su voz ganando un poco más de confianza. «Hago mi tarea en la mesa de la cocina. La abuela me ayuda con las matemáticas, porque es difícil. Después, a veces,
Vamos al mercado. Ayudo a elegir los aguacates. La abuela dice que soy el mejor probador de aguacates de todo México. Y por la noche me cuenta historias. ¿Qué tipo de historias?, preguntó el juez, su interés pareciendo completamente genuino. Historias antiguas. Sobre volcanes que son príncipes y princesas. Y sobre un conejo que vive en la luna. Y sobre mi bisabuelo, que podía hablar con los pájaros. Mientras Mateo hablaba, toda la sala parecía contener la respiración. A través de las simples palabras de un niño, se estaba pintando un mundo entero. Un mundo de rutina, de participación, de magia y de amor intergeneracional. Elena lloraba en silencio, las lágrimas deslizándose por su rostro sin que hiciera ningún sonido. El juez asintió lentamente. Parece una vida muy buena, Mateo. Ahora, también he oído que a veces visitas a tu madre en una ciudad grande, en Monterrey. ¿Es verdad? Mateo asintió. Sí. Tiene un apartamento muy alto. Se puede ver toda la ciudad. Y me compra muchos juguetes. Tengo un videojuego con 3 pantallas. Y me lleva a restaurantes donde la comida viene con fuego. Vaya, comida con fuego. Eso suena emocionante, dijo el juez. ¿Y te gusta ir allá? Mateo dudó por un momento. Miró sus pequeñas manos en su regazo. Es genial, dijo, con menos entusiasmo. Pero, el aire acondicionado es muy frío. Y por la noche, es muy silencioso. Silencioso, repitió el juez, amablemente. Sí. En casa de la abuela, puedo oír los grillos. Y el perro del vecino que le ladra a la luna. Allá no se oye nada. El juez Saldaña guardó silencio por un momento, absorbiendo la profunda simplicidad de esa observación. El contraste entre el calor de la vida y el silencio estéril no podría haber sido más claro. Se inclinó un poco más cerca. Mateo, voy a hacerte una última pregunta. Es una pregunta un poco difícil, pero sé que eres un niño muy inteligente y me ayudarás a entender. Nadie se va a enojar con tu respuesta, te lo prometo. Es una respuesta solo tuya, y es la más importante de todas. Hizo una pausa, asegurándose de que tenía toda la atención del niño. Elena sintió que su corazón se detenía. Sofía se inclinó hacia adelante en su silla, su postura tensa como la de un corredor en la línea de salida. El juez no preguntó, ¿con quién quieres vivir? No usó las palabras elegir o decidir. En su lugar, preguntó, Mateo, ¿puedes decirme, qué significa, hogar, para ti? La pregunta quedó flotando en el aire. Mateo frunció el ceño, pensando seriamente. No miró a su abuela ni a su madre. Sus ojos parecían mirar hacia adentro, buscando una verdad que solo él conocía. Finalmente, habló, su voz pequeña pero clara como una campana en el silencio de la sala. Hogar, comenzó, hogar huele a canela. Elena se ahogó, un sollozo escapando de sus labios. Mateo continuó, ganando impulso, como si las palabras, una vez liberadas, ya no pudieran ser contenidas. Hogar es el ruido de la olla a presión cuando la abuela hace frijoles. Es el calor del sol en el patio donde juego con mis carritos. Es la mano de mi abuela en mi frente cuando tengo fiebre. Se pone fría, y hace que el calor se vaya. Se detuvo, tragó saliva y miró a su madre por primera vez, no con ira, sino con una claridad triste e infantil. Quiero a mi mamá. Y me gustan los regalos que me da. Luego, se volvió y miró directamente al juez, sus ojos oscuros firmes e inquebrantables. Pero los regalos no me cuentan historias antes de dormir. Y el videojuego no me abraza cuando tengo una pesadilla. Mi hogar es mi abuela. Un silencio absoluto y profundo descendió sobre la sala del tribunal. Era un silencio tan denso que parecía tener una presencia física. Las palabras de Mateo, tan simples y tan profundas, habían desarmado toda la retórica legal, todo el veneno, toda la complejidad del conflicto adulto. Lo había reducido todo a su esencia más pura. La máscara de Sofía finalmente se rompió. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez mortal. Sus labios se entreabrieron en shock, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una derrota abrumadora y humillante. Había perdido.
Y no ante los argumentos de una abogada o la decisión de un juez, sino ante la verdad innegable en el corazón de su propio hijo. El licenciado Vargas miraba al niño como si fuera una aparición, su boca ligeramente abierta, completamente desprovisto de su arrogancia habitual. Elena ya no podía contener los sollozos. Eran sonidos silenciosos y convulsivos de un alivio tan inmenso que era casi doloroso. La licenciada Ramírez le pasó un brazo por los hombros, ella misma con los ojos llorosos. El juez Jorge Saldaña miró a Mateo por un largo momento, y en sus ojos cansados, había un profundo respeto. Se levantó lentamente. Gracias, Mateo. Has sido el joven más valiente que he conocido. Puedes volver con tu amiga ahora. Isabel se acercó rápidamente y ayudó a Mateo a bajar de la silla, envolviéndolo en un abrazo protector y guiándolo fuera de la sala antes de que pudiera ver el colapso de su madre o la profundidad del llanto de su abuela. Cuando la puerta se cerró, el juez volvió a su estrado. Se puso las gafas de nuevo. La amabilidad en su voz desapareció, reemplazada por una autoridad fría y decisiva. Ante el testimonio del menor, que considero lúcido, inequívoco y de una honestidad abrumadora, comenzó, mirando directamente a Sofía, esta corte no tiene otra opción que actuar en el mejor y más evidente interés del niño. La custodia provisional de Mateo Morales Reyes se concede, con efecto inmediato, a su abuela, Elena Morales. Golpeó el mazo, el sonido resonando como un disparo en la sala silenciosa. Audiencia terminada. Con gusto. Hemos llegado al desenlace del viaje de Elena y Mateo. Después de la tormenta, la calma trae consigo la claridad, la sanación y la reafirmación de lo que realmente importa. Capítulo 4. El olor de casa. El sonido del mazo del juez todavía resonaba en los oídos de Elena cuando se levantó, sus piernas inestables como las de un recién nacido. La licenciada Ramírez la abrazó con fuerza, un gesto que trascendía la relación profesional, convirtiéndose en un abrazo de pura solidaridad humana. Lo logramos, señora Elena. La verdad venció, susurró la joven abogada, su propia voz embargada por la emoción. Elena solo asintió, incapaz de formular palabras. Un océano de gratitud y alivio la había dejado muda. Al otro lado de la sala, Sofía permanecía sentada, una estatua de hielo con su traje caro. El colapso momentáneo había pasado, reemplazado por una rigidez frágil. Miraba al vacío, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. El licenciado Vargas guardaba sus papeles con una prisa torpe, evitando la mirada de todos, el aire de superioridad completamente desinflado. Se inclinó para hablar con su clienta, pero ella lo ignoró, levantándose de repente. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Elena por encima del abismo que los separaba. No había arrepentimiento en la mirada de Sofía, solo una rabia fría y una humillación profunda. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la sala de audiencias, sus tacones resonando con un golpe duro y furioso sobre el mármol. Elena sabía que esa mirada no era la de alguien que había aprendido una lección, sino la de alguien que había perdido una batalla. La guerra, temía, podría no haber terminado. Pero hoy, la victoria era suya. Era de Mateo. Isabel y Mateo las esperaban en el pasillo. Al ver a su abuela, el rostro de Mateo se iluminó con un alivio que reflejaba el de ella. Corrió y se aferró a las piernas de Elena, enterrando el rostro en su vestido. Dije la verdad, abuela, murmuró contra la tela. Dije que el hogar huele a canela. Elena se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas, y lo envolvió en sus brazos. Lo abrazó con la fuerza de quien ha estado a punto de perderlo todo. Inhaló el olor de su cabello, el olor de su niño, el olor de su vida entera. Sí, mi amor, susurró, las lágrimas finalmente fluyendo libremente, calientes y purificadoras. Dijiste la verdad más hermosa del mundo. Salir del tribunal fue como emerger de un largo y oscuro túnel hacia la luz. La llovizna había cesado. Las nubes grises y pesadas comenzaron a romperse, permitiendo que tímidos rayos de sol perforaran el cielo, lavando el aire y haciendo brillar las calles mojadas de la Ciudad de México. El aire frío parecía fresco y limpio en sus pulmones, un antídoto para la atmósfera estancada y enrarecida de la sala de audiencias. Los sonidos de la ciudad, las bocinas, la música de un organillero, las conversaciones de la gente en la acera ya no parecían caóticos,
sino la pulsación vibrante de la vida, una sinfonía de normalidad que era la música más dulce que Elena había oído jamás. El viaje de regreso a Coyoacán fue un santuario de silencio. Mateo, completamente agotado por la tensión que había absorbido sin entender del todo, se durmió en el asiento trasero, su cabeza apoyada en el hombro de Elena, su manita sosteniendo flojamente el dedo de ella. Elena observaba la ciudad pasar por la ventana, pero realmente la veía por primera vez. Cada grafiti colorido en un muro, cada jacaranda con sus flores moradas, cada vendedor ambulante, parecía un milagro, un pedazo del mundo que casi había perdido. Fue tan valiente, dijo Isabel en voz baja, mirando al nieto dormido por el espejo retrovisor. Más valiente que todos los adultos en esa sala juntos. Es hijo de Carlos, respondió Elena, su voz llena de un orgullo que parecía inflar su pecho. Tiene la fuerza de su padre. Y la sabiduría de generaciones que vinieron antes que él. ¿Y ahora qué, amiga? ¿Qué pasa ahora? Preguntó Isabel. Elena miró la mano de Mateo en la suya. Sintió la confianza absoluta en su toque, incluso en el sueño. Ahora, dijo, la palabra cargada con el peso y la ligereza de un nuevo comienzo. Ahora, vivimos. Volvemos a casa y hacemos arroz con leche. Llegar a su pequeña casa amarilla en la tranquila calle de Coyoacán fue como llegar a un puerto seguro después de la más violenta de las tormentas. Al girar la llave en la cerradura y abrir la puerta, el olor familiar de su hogar la envolvió. Un aroma sutil a cilantro, a libros antiguos, a flores del patio y a la madera de los muebles. Era el olor de la seguridad. Era el olor de la victoria. Llevó a Mateo, todavía dormido, a su cuarto y lo acostó en su cama. Ni siquiera se movió. Lo cubrió con la manta de dinosaurios y se quedó un momento, solo mirándolo, su corazón rebosante de un amor tan feroz que era casi doloroso. En las horas siguientes, Elena se movió por la casa como si la estuviera redescubriendo. Tocó la superficie gastada de la mesa de la cocina, donde tantas tareas se habían hecho. Regó las bugambillas en el patio, sus flores de un rosa vibrante pareciendo más brillantes que nunca. Cada objeto, cada rincón, ya no era un recordatorio de su privación, como había dicho el abogado de Sofía, sino un testimonio de una vida construida con amor. Esa casa no era una estructura de ladrillos y mortero, era un recipiente de recuerdos, un nido tejido con hilos de risa, lágrimas e innumerables cuentos para dormir. Esa noche, sonó el teléfono. Elena vio el nombre de Sofía brillar en la pantalla y su corazón dio un salto de ansiedad. Por un momento, pensó en no contestar. Pero sabía que no podía esconderse. Tenía que enfrentar esto, de una vez por todas. Respiró hondo y contestó. Elena. La voz de Sofía no era alta ni histérica. Era baja, controlada y saturada de un veneno helado. Espero que estés satisfecha. Elena permaneció en silencio, esperando. Lo envenenaste contra mí. Lo manipulaste. Usaste la memoria de Carlos para convertirlo en tu pequeña marioneta. Felicidades, conseguiste lo que querías. Me lo robaste. Las acusaciones, que horas antes la habrían devastado, ahora parecían vacías, patéticas. Elena no sintió rabia, sino una ola inesperada de tristeza. Tristeza por esa mujer que no podía ver la verdad, incluso cuando venía en la voz de su propio hijo. Nadie te lo robó, Sofía, dijo Elena, su voz tranquila y firme, desprovista de triunfo o rencor. Tú lo dejaste atrás. Mateo no dijo lo que yo le dije que dijera. Dijo lo que siente. Habló con el corazón. Algo que ni tú, ni tus abogados, ni siquiera el juez, esperaban. Tal vez, en lugar de culpar a los demás, sea hora de que finalmente lo escuches. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Elena casi podía oír la lucha interna de Sofía, el orgullo herido guerreando contra la verdad innegable. ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Dinero? Escupió Sofía, su última arma. Nunca quise tu dinero, Sofía, respondió Elena suavemente. Solo quiero que mi nieto sea feliz. La puerta siempre estará abierta para ti. Es tu hijo y necesita una madre. Pero tendrás que entrar por esa puerta no como una ejecutiva comprando afecto, sino como una madre dispuesta a construir un puente, ladrillo por ladrillo. Tendrás que aprender a oler la canela. Sin otra palabra, Sofía colgó.
Elena no sabía si su nuera entendería alguna vez, si alguna vez intentaría construir ese puente. Pero eso ya no importaba. La decisión ya no estaba en sus manos. Había defendido su hogar. Había protegido a su nieto. El futuro de Sofía era un camino que solo ella podía elegir recorrer. Unos días después, la normalidad regresó, pero era una normalidad diferente, más dulce y más preciosa. La sombra de la incertidumbre se había disipado, dejando atrás una paz profunda y duradera. Esa tarde, el sol de la Ciudad de México entraba por la ventana de la cocina, llenando el espacio con una luz cálida y dorada. En la estufa, una olla de arroz con leche burbujeaba suavemente, liberando su perfume familiar y reconfortante de canela y amor. Mateo estaba sentado a la mesa de la cocina, no haciendo la tarea, sino dibujando con una nueva caja de lápices de colores que Isabel le había regalado por su valentía. Estaba completamente absorto, la lengua de nuevo entre los dientes en concentración. Elena lo observaba mientras removía el arroz, su corazón ligero y lleno. ¿Qué estás dibujando, mi rey?, preguntó. Mateo le mostró el dibujo con una sonrisa radiante. No había monstruos ni superhéroes. El dibujo era simple. Era su casita amarilla, con una puerta roja y un camino de piedras. En el patio, había dos figuras de palitos. Una era pequeña, con una gran sonrisa. La otra era un poco más grande, con el pelo gris dibujado como nubes, y sostenía la mano de la figura más pequeña. Sobre ellos, un sol amarillo y gigante ocupaba la mitad del cielo, sus rayos extendiéndose para tocar cada rincón del papel. No había espacios vacíos. No había garabatos oscuros. Solo había alegría. Elena sintió que las lágrimas le subían a los ojos una vez más, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de pura felicidad. Se arrodilló al lado de su nieto y lo abrazó. «Es el dibujo más hermoso que he visto en toda mi vida», dijo. Mateo la abrazó de vuelta con fuerza. «Es nuestra casa, abuela. Es la mejor casa del mundo entero». En ese momento, mirando el dibujo, al niño en sus brazos, a la luz del sol inundando su pequeña cocina, Elena entendió la verdadera dimensión de su victoria. No solo había ganado un caso de custodia. Había demostrado que el amor no se mide en cuentas bancarias ni en metros cuadrados. Había demostrado que la fuerza de una abuela puede mover montañas. Había cumplido la promesa que le hizo a su hijo, no solo cuidando de su niño, sino asegurándose de que creciera en un lugar donde supiera, sin sombra de duda, el verdadero significado de hogar. La batalla se había librado y ganado, no con argumentos legales complejos, sino con la verdad simple y poderosa del corazón de un niño. Y en esa tarde tranquila en Coyoacán, con el suave sonido del arroz burbujeante y la risa de su nieto, Elena supo que estaban finalmente, y para siempre, en paz. Historias como la de Elena nos recuerdan que la verdadera fuerza a menudo reside en los lugares más silenciosos y que el amor es la única riqueza que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer en el poder de los lazos familiares, por favor, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo narrativas que calientan el alma y celebran el espíritu humano. Gracias por vernos.